Para todas junto a Nico Greenberg en la puesta en el aire y ahora Mel Somoza, por supuesto, gran equipo que se viene, y ahora junto a nuestro historiador, el hombre que más conocimientos trae. Está a otro nivelito hoy, mirá, está arriba y todo. Feliz día, Fede Pasos, ¿cómo le va? Feliz ¿Bien? día. Muchas gracias, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy bien, Bienvenido. un placer tenerlo aquí nuevamente. Me siento un poco zarpado de estar en el medio, te digo, pues. Estás en el medio de nosotros dos, pero Esta silla es importante. es el lugar que mereces. Ahí está Roberto Navarro cada día, imagínate. No llego a pisar, de hecho, porque yo soy medio cortito y te digo, Estás en el aire. estoy en el aire literal. Che, ¿se cometen muchos errores en la historia, lo que venimos a repasar hoy? Sí, se cometen muchos errores en la historia. Hoy es 1 de julio, para Sí. el universo de la historia es un día muy importante, pues es el día de las historiadores e historiadoras. Por disposición en 1812 del primer triunvirato de escribir una historia de la feliz revolución, como la llamaban, porque no hay proceso social, no hay nación que exista sin contarse a sí misma, ¿no? Claro. El relato histórico forma parte del acervo nacional, digamos, ¿no? Así que ya en las intenciones de los revolucionarios de Mayo estaba el hecho de narrarse a sí mismos, ¿no? De tener una historia oficial. Por eso hoy es el día de los historiadores, los docentes, los divulgadores, los aficionados, los lectores, de todos los que comparten el interés y la pasión por la historia. Bueno, ¿no? saludamos a todos y a todas ellas y ellos, por supuesto. Sí. Que también nos hacen y nos educan, básicamente. Sí. Antes de ir a 5 errores que se cometen para hablar de historia, generalmente quiero decir dos anotaciones sobre Por el estado favor. de los estudios históricos hoy en Argentina. Hay 2 fenómenos que se producen. Uno que ya lleva largas décadas, que es el que quiero pasar a señalar, que es que cada vez pasamos a contar la historia de manera más particular. ¿Sí? A medida que se van asentando las academias y que se van desarrollando los estudios históricos, cada vez tendemos a localizar más el relato histórico y a dejar de ser tan universalizante, Claro, ¿no? más específico. Hace varias décadas que ya los grandes manuales que cuentan procesos muy largos, que abarcan muchas décadas, hasta siglos enteros, ya no son tan frecuentes, y es más frecuente Claro. el estudio de caso, ¿no? Tipo, estudiar los conflictos de los peones rurales en determinada localidad, de determinada provincia. Cada vez es más particular, y eso tiene de bueno que complejizamos, Sí. pero por ahí tiene de malo que por meternos en la parte nos perdemos el todo. Nos perdemos un poco el todo. El contexto de alguna, o un contexto más ajeno, si se quiere. Claro, no tan y va específico. acorde con la época, porque no es una época de grandes relatos. No, esto, además. Y el otro fenómeno que va pasando ya más actual es con el desarrollo de las nuevas tecnologías, y me toca particularmente porque los historiadores que están empezando a laburar, más o menos, grosso modo, te recibís y terminás tus estudios a los 30. Claro. Más o menos, ahí más o menos vas terminando. Es que hay mucho divulgador de historia por redes sociales, con muchos seguidores y con mucho feedback, con mucho tráfico en redes, que muestra también que el interés por la historia nunca caduca. Pueden cambiar los formatos, pero nunca caduca el interés, Claro, digamos, ¿no? obviamente. Quizás es la forma lo que nos atrae, ¿no? Como a veces, no sé, a alguien no le puede gustar mucho la historia cuando está en primaria estudiando, pero de repente te revinculás desde otro lado con un buen libro, con un buen profesor, con alguien en las redes sociales que te cuenta de una manera más atractiva la historia, y volvés a conectar entonces con esa parte. Totalmente, lo que tienen estas cuentas, muchas las conocemos, qué sé yo, Historia para Millennials, la historia de los Simpson y tantos más, es que es gente que estudiosa de la historia, digamos, que viene de las academias. Claro. Y en algún sentido adapta el discurso a los formatos. Y eso está bueno también. Obvio. ¿Y qué errores se cometen, o se han cometido principalmente? Cuando hablamos de historia hay 5 cosas en las que no podemos caer nunca, no solamente digamos desde el lado profesional, sino cuando pensamos en acontecimientos históricos. Tengo 5 errores, por ahí es un poco vigilante de mi parte, pero Y- 5 cosas, 5 costumbres en las que no podemos caer cuando hablamos de historia. Vamos A ver. con la primera. Anacronismo. Uf. No tenemos que caer en los anacronismos, que es usar maneras de otras épocas, ¿sí? Es decir, nombrar fenómenos de otros tiempos para explicar fenómenos actuales. Tenemos que buscar palabras nuevas. Ok. A veces en el uso del lenguaje coloquial puede ser que nos sirva para identificar algo, pero digamos, en realidad es un error decir
Bolsonaro es un fascista. Ok. O sea, sé que me meto en camisa de once varas porque es algo muy utilizado. Es la manera de resumir que tiene la gente, de simplificar, ¿no? Claro, Pero- así lo podemos identificar y nos puede servir como para pensar que tiene conductas autoritarias. Pero el fascismo, por ejemplo, es un fenómeno histórico con un espacio-tiempo determinado, que es mitad del siglo XX, Claro. en Europa. Digamos, no es algo actual, ¿no? Claro. Digo, la de Bolsonaro puedo decir un ejemplo, pero Sí, sucede con muchísimas Ok, cosas. es un autoritario, podemos decir, Por más ejemplo. correctamente. Sí, Claro, sí. por ejemplo, el anacronismo es uno de los principales enemigos de la historia. Vamos con el segundo. Bueno, lo contrafáctico, ¿no? Sí. El qué pasaría si. Sí. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué pasaría si Alfonsín viviera respecto de la Nunca lo UCR? sabremos. No sabemos. Exactamente. Por ejemplo, No con el sabemos. tema del peronismo hay muchísimos Claro. qué hubiese pasado si. Hoy, de hecho, es 1 de julio, aniversario del fallecimiento de Perón. Pero, por ejemplo, uno de los grandes qué hubiera pasado si es en el 55, si tras el bombardeo de Plaza de Mayo, Perón no entregara el poder y se hubiese quedado y hubiese armado a la población, ¿qué hubiese pasado si se daba esa guerra civil? Por ejemplo, ese es Contrafáctico. uno de los grandes que hubiera pasado no nos sirve, Claro. porque estudiamos lo que pasó, no lo que hubiera pasado, porque el que hubiera pasado es producto de la literatura, de las distopías, de las ficciones. En historia eso no va. Espectacular el resumen ahí, ¿no? El que hubiera pasado no sirve. No aplica, sirve para nada, aplica. no suma. Perfecto, Vamos con el perfecto. tercero. No contextualizar. Las cosas tienen un contexto, ¿no? Y esto en el sentido de que no nacen de un repollo. Los procesos sociales son ¿no? empujados por los pueblos, digamos, y tienen razones muy, muy variadas, ¿no? Esto va también en un sentido de que las contingencias, el azar, las luchas sociales, por ejemplo, desde el marxismo, que es una de las escuelas en las que más abrevan los historiadores, dice que la historia es la historia de la lucha de clases con flujo, reflujo, lucha, mucho ida y vuelta. Entonces, pensar que las cosas nacen de un día para el otro no sirve, Claro. ¿sí? Porque nos perdemos en profundizar. Por eso a veces la pregunta de los orígenes de las cosas suelen ser bastante problemáticos porque tienen muchos orígenes. No hay un momento que explique. No, puede haber un momento de quiebre, pero no de generación. O sí, algo que pueda empezar a generar un proceso, pero me parece que es, bueno, una sumatoria, es una claro. sumatoria Exactamente. contextual. Por eso tan complejo, ¿no? Obviamente. Seguimos. 4, ¿no? Vamos por la con el cuarta. cuarto, vamos con el cuarto. Bueno, usar categorías de otras épocas y latitudes, digamos. Nosotros tenemos que mirar la Argentina con ojos argentinos, con ojos mestizos, con los ojos de nuestra patria y tratando de buscar soluciones argentinas a los problemas argentinos. Como dice Clarín. Sí, por ejemplo, no sé si es el mejor caso. Ah, no. No sé si lo aplican. Olvídense. Digamos, hay algo, un error muy frecuente de la Sí. historia, que a veces es a propósito y a veces no, que es el eurocentrismo. Tiene nombre y apellido esto, ¿no? Mira. Hay muchos historiadores argentinos, y también pasa en la región y en otras partes del mundo, que intentan explicar los problemas de la Argentina con los ojos europeos, con categorías europeas. Un ejemplo, ¿no? Para hablar de la economía de la América colonial, hay algunos autores que dicen, bueno, lo que hubo fue feudalismo. No hubo feudalismo. El feudalismo también, de vuelta, es un proceso que se aboca a un tiempo y un espacio. Fue en Europa continental, fue en lo que se conoce como la Edad Media y demás. No se puede aplicar a... El mismo concepto. a Exactamente. otra. Porque son fenómenos de otras latitudes con otras variantes, con otro contexto, de otra manera. Así que tratemos de sacar las categorías europeas para analizar los problemas americanos. Por favor. Fundamental. ¿Sí? Seguimos, vamos con una 5. más. Se me ocurren muchas personas que tendrían que estar escuchando esta columna Sí, en sí, este sí, momento, claramente. ¿no? Sí, bueno, después en esto hablábamos un poco el otro sábado cuando hablábamos de los padres, de los distintos procesos, que es no individualizar, digamos. La historia es un fenómeno social, no es producto de individuos, no es producto de una voluntad individual. ¿Estamos en contra de las biografías históricas? No. Por supuesto que no, es importante conocer la vida de determinados personajes importantes, pero no existen padres de nada, digamos, son los pueblos los que empujan las reivindicaciones y los que empujan las distintas cuestiones que se van a ir imprimiendo en sociedad, y después por ahí haya líderes, dirigentes y demás que sepan interpretar y aplicar en determinados momentos, pero nunca la historia de los procesos sociales son producto de una sola voluntad. Claro. Sea cual sea, ¿no? Y es muy fácil de localizar, ¿no? Cuando analizamos los problemas que finalmente después se convierten en derechos, bueno, vamos a ver que vienen de antes. Claro, ¿No? obviamente. Bueno, el repaso entonces en los 5 puntos, en los errores de la historia. Tengo una más. Ah, por favor, bonus una track. más, un bonus track que es Bonus el más track. vigilante de todos. Muy botón, ¿eh? Y que a veces cuando me toca dar por ahí una clase en un aula de secundaria o de lo que sea, lo Ahí digo está y el látigo, cae el mal. látigo de Indiana Jones. ¿Cuál Pero es? es la realidad que es, la historia se aprende leyendo, che.
Mirá. Es leer y no hay otra vuelta. Sirven los documentales, sirven los productos audiovisuales, los testimonios, los diálogos, construir conocimiento colectivamente, sí. Pero es sentarse y leer. No hay otra vuelta con la historia. La materia prima de la historia es la Leer. lectura, es los libros y es por ahí. Y te voy a hacer una pregunta muy que tiene teorías, inclusive como la de los dos demonios, que es una mierda, básicamente. ¿Sirve leer dos miradas muy diferentes de un hecho? O sea, o de un Recontra. proceso, Sí. aún cuando estemos en las antípodas ideológicamente, o tengamos, no sé, de antemano, qué sé yo, que un escritor que la llevó adelante está en nuestras antípodas, nos sirve mucho igual para comprenderlo. Recontra. La diversidad y la pluralidad sirve incluso para tener herramientas para criticarlo. Porque a veces quizás sí contraponemos opiniones Claro. y confirmamos nuestra propia Sí. opinión pretérita, pero también nos da argumentos para decir, bueno, vos te estás equivocando por esto y por esto. Claro. Y siempre sirve, sí, siempre. Por ahí, Fede, ¿tenés? Ay, perdón. no, por favor, dígalo. No, si tenés algún libro para recomendarnos para empezar a meterte en lo que es la historia argentina. Para meterse en la historia argentina puede ser Historia de la Argentina. Claro, ahí va. De Ezequiel Adamowski, Ujú. que es uno de los últimos grandes relatos, así que abarca toda la historia argentina por un historiador actual, tiene un año y medio como mucho. Ezequiel Adamowski, Historia de la Argentina. Espectacular. Buenísimo. Con recomendación y todo, y a ver cuándo se viene el libro de Fede Pasos, ¿no? Dentro de un par de décadas. ¿Cómo que? Y es que es complejo. Y el para tema. poder englobar todo, claro. Es difícil. ¿De qué vas a escribir, Fede Pasos, en unas décadas? ¿El kirchnerismo? Tengo ahí una idea, Ajá. pero... No la cuentes. Posta que tengo una idea, pero todavía no la tengo tan trabajada. Gerardo Morales se va a llamar el libro. El prócer del norte. No, por favor. Andá a Era saber un en qué presidencia se publique ese libro, Era ¿no? un chiste. Sí, bueno, por ahí nos dicen, che, sí, 3 libros diferentes podés leer. Y si después la persona que está a cargo de la clase miente, bueno, por eso está la búsqueda también, ¿no? Leer para decir, che, por ahí si se lo querés decir al profesor, que puede ser Fede Pasos, o no, este señor está equivocado o no fue tan así. Y sí, Debatir. a veces que te toque el docente también es un poco una lotería. Yo tuve en la secundaria una docente que me inspiró a terminar estudiando historia, pero es una casualidad eso. Aun cuando por ahí no coincidís con lo que decía esa docente o Totalmente, ese docente, ¿no? totalmente. Ese debate también influye mucho. Che, ¿cómo aprendemos de historia siguiéndote en las redes? ¿A dónde vamos? Mi Instagram es @pasos con Z _. ¿Ahí y está sexy o solamente es de material de estudio la cuestión? sexy sobre todo. ¿no? Sexy y atrevido. Ahora que estamos en el streaming hay que mirarse un poco más Claro. y tener, pues medio croto ahí. Peinar, ponerse, OnlyFans. ¿viste? A mí Mel Somoza me maquilló antes de venir al aire. No, y después tengo un podcast de literatura en el que a veces hablo de historia que se llama Literatura en Caliente. En YouTube me encuentran como Federico Pasos y ahí está Literatura en Caliente. Fede, es un placer tenerte acá y que nos Muchas expliques gracias. acerca de la historia. Te iba a decir que nos enseñes, también nos enseñás, pero que nos expliques sobre todo de la historia. Un abrazo grande.